Listo, vamos a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿O no la están viendo? Ok, Laura, listo. Bueno, entonces los saludo muy especialmente. Estamos en nuestra primera sesión en línea del componente de Derechos Fundamentales del Trabajo. Hoy, 11 de septiembre, siendo las 7:06 de la noche, iniciamos la sesión con el tecnólogo en desarrollo de medios gráficos visuales de la ficha 3070-347. En este momento nos encontramos en la fase 2, finalizando la fase 2 con la elaboración de piezas gráficas. Vamos a tener como una agenda en el desarrollo de la sesión que nos va a permitir poderla desarrollar, valga la redundancia, de forma organizada. Entonces vamos a tener el saludo, vamos a mirar cuáles son las actividades y los resultados de aprendizaje, cuál es la temática que vamos a abordar. Después vamos a mirar el cronograma, la entrega de evidencias, de qué se trata la evidencia. Vamos a explicar un poquito como esa ruta donde la encontramos, aunque ustedes ya conocen más o menos, pero vamos a hacer como ese recorderis que me parece importante. Y vamos a tener un espacio para dudas e inquietudes. Bueno, y nuestra despedida. Bueno, entonces, inicialmente, pues los saludo nuevamente. Para mí es un placer poderlos acompañar en este proceso formativo que vienen adelantando. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Soy psicóloga y administradora de empresas con especialización en gerencia del talento humano. Llevo con el SENA ya hace varios añitos en diferentes áreas. He estado en formación, en intermediación laboral, manejando poblaciones vulnerables. Y en este momento estoy adscrita al Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica CENIGRAF y estoy como instructora en el área de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Mi correo electrónico es nvelascoa@cena.edu.co. Importante que ustedes lo tengan por si en algún momento requieren alguna asesoría o también a través del WhatsApp. Ahí está mi número de teléfono. Cualquier orientación o guía o asesoría que ustedes requieran en el desarrollo de la evidencia, cuenten conmigo totalmente para que podamos tener un desarrollo exitoso dentro de esta competencia. Entonces, los saludo muy especialmente a nuestros aprendices que hoy se vinculan a la sesión, a Laura Valentina, a Luis Daniel, a María Fernanda, a Richard, no veo aquí a nadie, a Jennifer, y a los otros aprendices que de pronto se nos vayan uniendo en el transcurso de la sesión o que después van a ver la grabación de este componente. Entonces, a todos un saludo muy afectuoso. Vamos a mirar ahora sí el tema de nuestra competencia. Bueno, esta competencia hace parte de las competencias transversales. Ustedes saben que el modelo de formación que tiene el SENA dentro de su formación profesional integral tiene pues unas competencias técnicas que son supremamente importantes y también tiene otras transversales. Estas transversales a veces decimos, es que esos son como de relleno, no son de relleno, porque estas transversales lo que pretenden es precisamente formar al aprendiz de manera integral, que sea mucho más competente, que se adapte muy fácilmente a toda la dinámica del mercado laboral en la cual ustedes van a estar trabajando. Y lo que se pretende es eso, que también tengan otras herramientas, porque hoy en día el sector empresarial no solamente nos dice, sí, es que queremos
Que el técnico, el tecnólogo, nuestro aprendiz llegue y sea técnicamente mejor, sino que también tenga algunas habilidades, una actitud. El tema actitudinal es muy importante. Y estas competencias transversales lo que pretenden también es eso, darles a ustedes ese desarrollo de habilidades para el trabajo, con el fin de que su desempeño sea mejor, óptimo, que creen una relación muy buena, un clima organizacional muy bueno entre el empresario y ustedes que están iniciando, o seguramente muchos de ustedes ya han iniciado su vida laboral, que puedan complementar de forma exitosa ese desarrollo. Entonces, dentro de esas competencias transversales está esta competencia que se denomina ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. Bueno, ¿y eso para qué o de dónde nace? Importante también saberlo. Esta competencia nace como un acuerdo entre el gobierno y las centrales trabajadoras, porque se dieron cuenta que había una necesidad de que el talento humano que estaba en las empresas pudieran practicar de forma efectiva lo que consagra la Constitución y que tiene que ver con toda la identidad y en el ámbito laboral, cuáles son los derechos a los cuales como trabajador yo puedo acceder, ¿sí? Y que tengo que tener pleno goce de esos derechos y garantías de que esos derechos se cumplan en ese ámbito laboral. En esa necesidad de cualificar, de poder capacitar a todo ese talento humano, pues le dieron esta misión al SENA dentro de su formación para el trabajo, para que en todos los programas de formación a nivel técnico y tecnológico se pudiera dar esta competencia con el fin de ampliar ese conocimiento sobre cuáles son esos derechos tan importantes que tenemos en el ámbito laboral, con el fin de precisamente tener garantías de ellos y que cuando veamos alguna amenaza, alguna situación de vulnerabilidad, podamos alzar la mano y decir, hey, esto no está bien porque nuestra constitución o los convenios internacionales hablan del trabajo digno y decente. Y eso se enmarca en unas condiciones ideales en las que deben estar todos los trabajadores. Entonces, esa es como la esencia que tiene esta competencia, que como les digo es muy importante porque seguramente algunos de ustedes ya iniciaron su vida laboral y todavía desconocemos algunos temas como derechos, como garantías en el ámbito. Y hay algunos que hasta ahora van a iniciar, ¿cierto? Y que todavía desconocemos. Eso es muy importante. El que conoce la información, pues toma decisiones acertadas, pero el que no, pues realmente pasan por encima de nosotros y no nos damos cuenta de qué está sucediendo. Entonces es importante siempre informarnos, ampliar el conocimiento, conocer sobre todas las temáticas. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. En esta ocasión, que es la primera sesión que vamos a tener, seguramente nos vamos a encontrar 2 veces más a lo largo de este proceso formativo. En la otra fase nos vamos a volver a encontrar con otros temas que van a ir complementando el uno con el otro porque todo va hilado. Vamos a abordar los otros resultados, pero en este momento nos vamos a enfocar en el resultado de aprendizaje que brinda esa posibilidad de que todos nuestros aprendices reconozcan el trabajo como un factor de movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el trabajo debe ser ese vehículo que nos permita a nosotros también no solamente cumplir con unas necesidades, suplir esas necesidades básicas, sino que también nos lleve a poder cumplir con nuestros propósitos, con nuestras metas, con nuestros objetivos que cada uno tenemos dentro de nuestro proyecto de vida. Entonces, el trabajo debe ser ese vehículo que nos permita alcanzar todos esos objetivos que como seres humanos absolutamente todos tenemos y que nos permita también esa transformación vital, pero teniendo en cuenta pues esos aspectos, esa fenomenología, porque el tema laboral no es un tema estático, sino que está continuamente cambiando y lo vemos ahorita con el tema de la reforma laboral que hubo y en el tema de los aprendices, de cómo pasó de ser un contrato de aprendizaje a un contrato laboral. Eso pasa todo el tiempo, el tema laboral es supremamente dinámico y cambiante. Entonces tenemos que estar muy bien informados precisamente porque pues es nuestro día a día, ¿cierto? Ya sea que yo me vaya a desempeñar como en el ámbito de empleabilidad o también si yo me voy a desempeñar
en el tema de generar mi propia empresa, de tener mi propia unidad productiva, si voy a ser el jefe, si voy a ser el gerente de esa empresa, también es muy importante que yo conozca todos estos aspectos. Ahora bien, la temática que vamos a trabajar, pues es comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. ¿De dónde viene el trabajo y por qué es tan importante hablar del trabajo, cierto? Y cómo ha evolucionado. Son aspectos también muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que van de la mano de la evolución también de los derechos laborales. Bueno, entonces nuestro objetivo primordial que queremos alcanzar es que cada uno de ustedes pueda reconocer los derechos fundamentales en el trabajo, teniendo en cuenta todo ese marco legal, toda esa parte normativa que lo regula, que lo protege y que crea mecanismos que precisamente velan porque esos derechos se cumplan. Entonces, en nuestro país, pues la Constitución Política, que es la que nos rige todo el tema normativo, y aquellos convenios internacionales que también ponen la mirada sobre el tema laboral en todos los países. Bueno, muy bien. Vamos a entrar ya un poquito en la temática y quiero iniciar haciéndoles una pregunta. Me pueden contestar en el chat, pueden activar sus micrófonos, como lo quieran hacer. Pero quiero iniciar haciendo esta pregunta porque me parece que nos brinda mucha información que nos va a ayudar para el desarrollo de esta competencia, iniciando desde estos aspectos. Y es preguntarles a ustedes qué aspectos consideran son esenciales para vivir bien, para vivir con dignidad, para vivir plenamente. ¿Qué aspectos ustedes creen que son importantes para que podamos vivir de una forma adecuada, sentirnos bien, realizados? ¿Qué creen ustedes que puede ser importante para llegar a ese punto de hablar de una plenitud? ¿Qué se les ocurre? A ver. A ver, los leo en el chat. A ver por acá. Los leo, las leo. Muy bien, Daniel. Una vivienda. Importante, ¿cierto? Tener un lugar donde vivir, que tenga unas condiciones dignas, que tenga un baño, que tenga un sitio para preparar los alimentos. Muy bien. Es muy importante. Una vivienda. ¿Quién más? ¿Quién más nos regala otro aspecto importante que consideran importante para vivir bien? La comida, ¿cierto? Que haya una seguridad alimentaria, que afortunadamente en nuestro país todavía nosotros podemos decir, eh, puedo ir a la tienda y comprar esto, comer esto, sin que estemos sometidos a comer algo obligado, sino que pues podemos tener la oportunidad de elegir qué queremos comer. La salud, muy importante, claro, tener la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud. María Fernanda dice, la salud, claro, importante, la salud. Jennifer nos dice salud y estabilidad financiera. Muy bien, claro, porque necesitamos cumplir o suplir las necesidades básicas y para eso pues necesitamos tener unos ingresos, ¿cierto? Para movilizarnos, para alimentarnos, para poder comprar una casa, para pagar un arriendo, para pagar los servicios, necesitamos tener unos ingresos. Y eso pues obviamente va de la mano con esa posibilidad de tener una estabilidad financiera. Muy bien, exacto. A eso quería llegar, a que nosotros hagamos ese par en el camino y a través de esta lluvia de ideas nos demos cuenta que los derechos son muy importantes en el desarrollo de nuestra vida diaria, ¿cierto? Porque hablamos de que necesitamos una vivienda, que tenemos derecho también a la alimentación y entonces vamos y lo miramos cuando quieran, van y lo miran en la Constitución Política y entonces vemos que hay un artículo, por ejemplo, el artículo 65 que habla del derecho a la alimentación, y que crea también unos sujetos de protección especial como son los niños, las niñas y adolescentes que deben estar con una adecuada alimentación por el tema de su desarrollo.
Hablamos que en el artículo 51 habla del derecho a la vivienda, de que todos tenemos que tener un techo para poder vivir nosotros y nuestra familia, ¿cierto? El derecho también a expresarse, el derecho a la salud, que es muy importante, el derecho a la educación, que sea gratuita, que podamos acceder a diferentes de educación, que podamos tener y desarrollar una cadena de formación. Regáleme un segundito acá, doy ingreso a otro compañero. Ok, hola Juliet, bienvenida. Bueno, entonces efectivamente los derechos nos brinda, poder gozar de los derechos humanos nos brinda esa posibilidad de tener unas condiciones de vivir dignamente y plenamente. Y cuando hablamos de esto, no solamente hablamos de la persona como individuo, sino que también pues involucra a la familia, ¿cierto? Y cuando involucra a la familia, entonces esto se va volviendo un tema ya de sociedad, se vuelve un tema de territorio y se vuelve un tema de país, de cómo todos podemos vivir en condiciones dignas, que deben haber oportunidades absolutamente para todos. Entonces, podemos decir que dentro de esos derechos que ustedes hablaban y que hablaba, a ver si recuerdo la compañera que habló, de estabilidad financiera, Jennifer nos decía estabilidad financiera. Y la estabilidad financiera o esa generación de ingresos pues se da a través del trabajo, ¿cierto? Entonces podemos decir que los derechos laborales o el derecho al trabajo están implícitos en los derechos humanos, ¿cierto? Hacen parte de los derechos humanos. Y lo hemos visto desde que empezó a evolucionar todo el tema del trabajo. Miren esta gráfica acá, donde antes el trabajo, siempre ha estado presente el trabajo, ¿cierto? En el desarrollo, pues, y la evolución del hombre siempre ha estado presente. En la edad primitiva veíamos que los hombres se organizaron, las comunidades se organizaron para poder vivir, ¿cierto? O sea, como un medio de subsistencia, o trabajaban o se quedaban ahí esperando a que desaparecieran. Entonces empezaron a organizarse y entonces dijeron, bueno, ustedes dedíquense a la casa, ustedes fabriquen los elementos o utensilios que necesitamos para cazar, para cocinar, ustedes pueden cultivar la tierra y entonces empezaron a organizarse en ese, alrededor de esa necesidad de trabajo para poder tener unas condiciones de vida. Y esto ha venido evolucionando. Habían elementos rudimentarios, después se utilizaba mucho el tema de la manufactura, después ya vino la tecnología y hoy en día hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de robótica y hablamos de otros elementos que seguramente algunos dicen, no, pero es que la llegada de la inteligencia artificial va a lograr que desaparezcan muchos trabajos. Sí, seguramente muchos trabajos van a desaparecer, pero también hay que ver que hay muchos que van a van a salir también, ¿cierto? Porque vamos a tener más requerimiento de talento humano para poder manejar el tema de inteligencia artificial, el tema de robótica, ¿cierto? Entonces emergen también otras ocupaciones. Entonces lo que hay que estar pensando es, bueno, entonces cómo va cambiando este mercado laboral que dijimos que es dinámico, bueno, cuáles son esas ocupaciones, cuáles son esas nuevas ocupaciones que se van requiriendo según las tendencias laborales. Entonces, digamos que sí, a medida que van evolucionando, cambian unas cosas, lleguen otras, emergen unas nuevas y nosotros tenemos que irnos adaptando precisamente a esos cambios. Entonces, el trabajo ha sido supremamente importante a lo largo del desarrollo del hombre. Y lo tocan en sus cuatro dimensiones. Entonces, hablemoslo desde el ámbito antropológico. Entonces, veíamos cómo el trabajo se convierte en un estilo, en una identidad para el ser humano y le crea unos valores y unos comportamientos. Por ejemplo, lo vemos en las personas que aprenden o son artesanos. Aprenden este oficio y se vuelve en algo que es ya de identidad de familia, entonces lo van transmitiendo de generación en generación y entonces van aprendiendo y cada generación le va agregando algún modelo innovador de creatividad y va evolucionando. Entonces, el trabajo nos toca a todos y nos crea también con una identidad y con unos valores de comportamiento.
Desde la sociología, claro, porque empezamos a crear unas estructuras sociales, empezamos a mirar cómo me relaciono yo en el entorno laboral, cómo trabajo yo, y empiezan también a salir algunos conflictos, pues de esa misma interacción que existe en el medio laboral. Y entonces por ello a través de esto se van creando a lo largo de la evolución del trabajo, pues algunos reglamentos, se crean unos principios, se crean unas normas para que haya una sana convivencia, un buen clima organizacional, porque aquí empezamos a interactuar absolutamente todos en este medio laboral. Y se empiezan también a salir mucho las personalidades, ¿no? Cada individuo pues tiene una personalidad diferente, una manera de comportarse diferente, y entonces hay que crear como ese equilibrio también dentro de estas relaciones laborales, ¿no? Entonces nos obliga también a desarrollar algunas competencias blandas en el tema del trabajo, entonces cómo me adapto yo al cambio, eh, cómo estoy yo trabajando en equipo, quiénes son líderes, entonces empiezan a desarrollar esas habilidades blandas y actitudinales que también son muy importantes en el ámbito laboral. Desde la dimensión económica, claro, lo hablábamos ahorita de la estabilidad financiera, es necesario para poder tener y poder contribuir a la dinámica del mercado, donde puedo yo adquirir unos productos, unos bienes porque tengo unos ingresos, ¿cierto? Y eso crea una dinámica económica en cualquier región, en cualquier país. Tengo la posibilidad de comprar, de adquirir algunos elementos que me van a brindar pues ese bienestar que yo requiero. Eh, el trabajo no solamente le mejora la calidad de la vida a una persona, sino también a su familia. Por eso es tan importante que hablemos de estos temas y los conozcamos un poco más a fondo. De jurídica, pues en esta parte jurídica ya se empiezan a crear, ya empezamos a hablar de cuáles son esos derechos a los cuales los trabajadores, espérenme, acá le doy ingreso a otro compañero. Entonces empezamos a hablar de toda esa normativa que rige el ámbito laboral, de cuáles son esos derechos, de cuáles son también esas responsabilidades y deberes que tenemos y cuáles son esas condiciones que nosotros debemos conocer, qué es un contrato de trabajo, qué jornada de trabajo hay, y empieza a crearse toda una norma jurídica, todo un componente jurídico que da el respaldo al tema de los derechos laborales, tanto para empresarios como para trabajadores, ¿no? Que es muy importante. Entonces, bueno, tocando en este tema de los derechos humanos, entonces empezamos a mirar que los derechos humanos son y se reconocen como esa norma que protegen la dignidad de todos los seres humanos. ¿Y qué es dignidad? ¿Por qué hablar de dignidad es tan importante? Porque pues hablamos de dignidad en el sentido de que las personas puedan tener una autonomía, puedan ser tratados con respeto, que su palabra sea tenida en cuenta, que haya una libertad, ¿cierto? Que puedan estar en un ambiente donde puedan expresarse libremente sin que haya una coacción o que se cohíban, ¿cierto? O que haya una vulneración. La dignidad está dada en ese respeto como mínimo y que los derechos, de reconocer que los derechos de las personas terminan donde inician los derechos de los demás, ¿cierto? Sin querer pasar por encima de nadie, sino que absolutamente entendiendo que todos somos seres humanos y que todos podemos gozar de vivir en condiciones idóneas, ¿cierto? Respetándonos unos a otros. Entonces, estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad, cómo se relacionan, y también pronuncia algo muy importante y es el papel que cumple el Estado frente al cumplimiento de estos derechos humanos. El Estado debe ser garante de que los derechos humanos sean absolutamente para todos, pero también debe crear mecanismos de protección frente a esos derechos, ¿cierto? Que si hay alguna situación de vulnerabilidad o de amenaza o de violación de ese derecho, pues también hayan unos mecanismos donde se pueda alzar la mano y decir, no, esto no es así, yo tengo el derecho a la salud, yo tengo el derecho a la educación y está siendo vulnerado, como ese mecanismo, ese instrumento que también permita garantizar y que se haga un cumplimiento inmediato de ese derecho.
Entonces, los derechos humanos tienen unas características especiales. Entonces, hablamos que son universales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pertenecen a todas las personas, ¿cierto? Sin importar qué, la raza, el género, la condición, el origen étnico, son absolutamente para todos, son universales. Aquí o en Pekín o en cualquier lugar del mundo, son universales. Se habla en el mismo idioma cuando hablamos de los derechos humanos. Son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se pueden quitar, ¿cierto? Y que no se puede renunciar a ellos. Ah, es que yo no quiero tener más el derecho a la educación. Pues venga, yo se lo doy. No, ¿cierto? Son irrenunciables, no se pueden quitar hasta desde el día que nacemos hasta el día que ya no estemos en esta tierra, pues vamos a tener ese disfrute de ese derecho. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen fecha de vigencia, ¿cierto? No pierden validez en el tiempo. Los tenemos desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Están reconocidos en tratados internacionales, entonces es un tema no solamente que aquí lo hablamos en nuestro país o acá en la zona centro o lo hablan, no, este es un lenguaje, como les digo yo, universal. Cuando hablamos de derechos humanos, absolutamente todo el mundo conoce y sabe de que es esa forma digna en que los seres humanos debemos vivir. Y el derecho laboral, pues está muy relacionado porque, como les decía, está implícito en esos derechos humanos. Y entonces hablamos de que el derecho laboral, pues es este conjunto también de normas que regulan que la relación que existe entre los dos actores más importantes que se mueven en el mercado laboral. Por un lado, los empresarios, que son los que requieren ese talento humano para sus empresas, recordando que el talento humano es el activo intangible más importante que tienen las organizaciones, y por el otro lado, los trabajadores, ¿sí? Esa mano de obra, esa oferta laboral que tienen para poderlas emplear. Entonces, el derecho laboral lo que hace es que crea esas normas que dan esas pautas en esa relación entre empresarios y trabajadores. Y aborda pues todo ese conjunto de leyes y aspectos que regulan este tipo de relación. El tema de los derechos humanos tiene, como lo hablábamos en el inicio de la competencia, unos entes internacionales también que están vigilando y que están muy atentos a que efectivamente no existan vulneraciones de esos derechos. ¿Y esto de dónde nace? Pues nace y tiene sus primeras bases en la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizó en París el 10 de diciembre de 1948, donde se creó un documento muy importante que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración permitió que se hiciera una sensibilización y una mirada hacia esas condiciones en las que vivíamos o que vivían en ese momento las personas. Y la necesidad de brindarles condiciones decentes y dignas. Por ello se empezó a hablar de los derechos humanos y fue un primer paso. Hoy en día hablamos de que los derechos humanos, de estos que se proclamaron en este documento, en la declaración, ya han ido evolucionando. Hoy en día hablamos que hay derechos humanos de segunda generación, que hay derechos humanos de tercera generación, y estos de tercera generación pues hablan también de la conciencia ambiental, de cómo nosotros cuidamos también el lugar donde vivimos, porque podemos tener muchos derechos humanos y muy bonitos, ¿cierto? Un documento muy importante, pero si no tenemos dónde vivir, pues de nada sirve, ¿cierto? Entonces, qué tan importante es también ver la responsabilidad que tenemos todos, absolutamente todos, en cuidar el hábitat donde estamos, en cuidar el medio ambiente donde diariamente estamos, ver cada uno qué responsabilidad tiene frente al cuidado, a la sostenibilidad, bueno, y ustedes que también ven una competencia que toca el tema ambiental, es también ver desde mi ocupación, desde mi profesión, que estoy haciendo, lo que me estoy formando, cómo creo buenas prácticas en lo que yo me desempeño
buenas prácticas en el sentido de aportarle al medio ambiente, de cuidarlo, de protegerlo, y cómo también me vuelvo en un educador hacia las otras personas que seguramente no lo están haciendo bien, también como yo soy solidario y también ayudo en ese tema de educar en el tema ambiental. Entonces, este documento fue muy importante, digamos que la base fundamental de donde se empieza a hablar de los derechos humanos y del trato digno hacia las personas. Y en este documento tan importante se plasmaron 30 artículos que hablan de derechos humanos. 30 artículos. Y dentro de esos artículos hay 2 artículos que toca el tema del trabajo. O sea, esto no es un tema nuevo, mire, estamos hablando de 1948 y es un tema donde ya se hablaba de que deben existir unas condiciones dignas para los trabajadores. Entonces, en esta Declaración Universal, en el artículo 23, habla de unos aspectos muy importantes y aquí rápidamente los vamos a mencionar. Entonces, dice que toda persona tiene derecho al trabajo, ¿cierto? Importante. Todos tenemos derecho a un trabajo para tener una posibilidad de tener ingresos de sostenimiento para nosotros y nuestra familia. A la libre elección del trabajo. Bueno, ¿y eso cómo funciona acá en nuestro país? ¿Eso sí se da? Sí, en nuestro país se da. Nosotros tenemos un sistema que se llama el Sistema Público de Empleo, que lo opera y lo vigila el Ministerio de Trabajo. Y en ese servicio público de empleo están todas las agencias de empleo, tanto públicas o privadas, que operan en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las públicas, profe? Pues tenemos el SENA, la Agencia Pública de Empleo del SENA, que es aquí de nuestra casa, que seguramente ustedes ya están inscritos o van a estar inscritos porque pues es como la primera, también ustedes son como los primeros llamados a poder tener su hoja de vida ya y que se tengan en cuenta para oportunidades de trabajo. Están las agencias de empleo de las cajas de compensación, están las agencias de empleo de las universidades, porque las universidades también tienen agencia de empleo dentro de su programa de egresados. Las alcaldías pueden tener agencias de empleo, las gobernaciones pueden tener agencias de empleo y hay otras de carácter ya privado, ¿no? Entonces vemos como, no sé, el empleo.com, Computrabajo, Manpower, bueno, y muchas más agencias, pero así sean privadas o públicas, deben estar en esa gran bolsita que se llama el Servicio Público de Empleo. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan acceder y escoger libremente el trabajo al cual se quieren postular, conociendo las condiciones laborales, las condiciones de jornada de trabajo, conociendo las funciones que yo debo desempeñar y ahí sí tomando la decisión si me interesa y cumplo con ese perfil que están requiriendo, ¿cierto? Pero debo hacerlo o se debe hacer de forma libre para que cada persona tenga la opción de decir sí o no, ¿sí? Muy bien. En condiciones equitativas, satisfactorias, que haya una protección contra el desempleo. ¿Existe en el país, profe? Sí existe. En nuestro país existe algo que se llama el mecanismo de protección al cesante, que se creó con la ley 1636, y esta ley lo que hace es que cuando las personas, bueno, deben estar trabajando, cuando una persona debe estar trabajando, pues debe estar afiliada, cuando hay un contrato de trabajo, cuando el trabajo es formal, la persona está afiliada a una caja de compensación y esa caja de compensación lo que hace es que cuando la persona se queda cesante, es decir, ya no está trabajando en esa empresa porque se le cumplió el contrato, porque, bueno, por cualquier circunstancia ya pasó a ser que está ocupado trabajando sino cesante, puede acercarse a una caja de compensación y pedir el subsidio al desempleo. Ese subsidio al desempleo es mientras esta persona puede ubicarse nuevamente laboralmente, tiene unas condiciones especiales y es que esta persona debe estarse capacitando, actualizando sus conocimientos para mejorar su perfil y que pueda aplicar a otro empleo. Entonces, también existe en nuestro país ese mecanismo de protección al desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación
alguna a igual salario por trabajo igual. Entonces, bueno, aquí hay muchas condiciones que han desmejorado un poco esas escalas salariales que existen en nuestro país. Fenómenos como lo que hablábamos al principio. Fenómenos como pues, a ver, la llegada de migrantes, la situación también económica hace que no haya más tantas oportunidades de trabajo y muchas veces la misma necesidad de las personas que están buscando empleo. Por ejemplo, encontramos una persona con especialización y maestría, y no es que me pagan el mínimo, pero es que el perfil es mucho más alto, pero no me importa porque es que yo necesito suplir mis necesidades, yo necesito trabajar, yo necesito llevar pues el sustento a la familia. Entonces, ¿eso qué hace? Que pues sin duda no es un tema tanto del sector trabajador, sino es como una dinámica que existe. Hace que efectivamente estas escalas salariales pues se desmejoren mucho. Una herramienta que ustedes pueden utilizar son los observatorios laborales que existen en el SENA. Hay observatorio laboral, en las gobernaciones hay observatorios laborales, o pueden consultar en las páginas observatorios laborales o mercado laboral, y allí hay unas escalas salariales contempladas según las profesiones y según la experiencia, ¿cierto? Porque esas escalas salariales dependen del nivel de formación y del nivel de experiencia, pero vale la pena siempre estarlas consultando. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración que se le asegure, es decir, que tenga acceso a su seguridad social, así como su familia, que la familia también pueda estar beneficiada con el tema de salud, con el tema de la afiliación a las cajas de compensación, que exista conforme a una dignidad humana y que será completa en caso necesario cualesquiera con otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, eso es otra cosa. La libre asociación, si tengo 25 trabajadores donde vemos que efectivamente hay situaciones que están pasando en la empresa, que se demoran en los pagos o que no nos están dando vacaciones o que no nos están dando dotación, pues estas personas pueden afiliarse. En el caso de nuestro país, la Constitución dice que mínimo 25 personas deben existir para poder fundar un sindicato y que ellos pueden, digamos, defender esos intereses que tienen en común. Dentro de esa declaración también en el artículo 24, pues habla de que deben existir unos derechos al descanso, es decir, unos periodos donde podamos nuevamente renovar energías como trabajadores, poder tener un equilibrio entre el trabajo y la salud mental, que es tan importante, porque una persona que tiene este equilibrio, pues es mucho más productiva. Aquí es que tiene que trabajar 10 horas, entonces una persona que trabaje 10 horas, 12 horas o más sin descanso, pues para nada va a ser una persona productiva. Quizás va a ser una tarea muy repetitiva que en algún momento quizás no vaya a salir tan bien, porque pues su nivel de recuperación, tanto física como mental, pues no la ha tenido. Entonces, estos espacios de descanso son supremamente importantes y nuestra legislación habla de ellos. Entonces, habla que hay unos periodos de descanso cuando la jornada es de 6 horas, cuando la jornada es de 8 horas, cuáles son esos días de descanso entre semana, que debe haber un día de descanso para el trabajador, que si no es el domingo pueden concertar otro día, que hay un periodo de vacaciones también, que por cada año cada trabajador tiene derecho a descansar 15 días pagos, ¿cierto? Remunerados. Bueno, todos esos periodos de descanso lo que buscan es siempre que haya un equilibrio entre el trabajo y la salud física y emocional precisamente de ese trabajador, cuidándolo de que pueda tener alguna situación de enfermedad, de lesión o de afectación psicológica. Bueno, otra entidad que nos habla del tema del trabajo es la OIT, y es la Organización Internacional del Trabajo. Esta hace parte de Naciones Unidas, ¿cierto? Y se encarga pues de todo lo que tiene que ver con los temas relacionados con el trabajo, las relaciones laborales. Esta fue creada el 11 de abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Esta entidad
es precisamente la que crea como esos lineamientos para que todos los países puedan crear unas políticas encaminadas en que haya un trabajo decente. Eso es como la gran bandera que tiene la Organización Internacional del Trabajo, y es que se pueda conseguir que a través también con el ánimo de seguir con esa misma línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pueda impulsar la política de trabajo decente. Y ese trabajo decente pues habla de unos principios estratégicos muy importantes. Dentro de ellos, pues busca promover y cumplir las normas y los principios de los derechos fundamentales en el trabajo, que se garantice que todo trabajador pueda estar cubierto por estas garantías normativas en cuanto ya cumple o hace un contrato laboral, crea una vinculación laboral, que pueda tener ese acceso a esas normas y esos principios que rigen los derechos fundamentales en el trabajo, que genere mayores oportunidades tanto para hombres como para mujeres, absolutamente para todas las personas, para las personas en condición de discapacidad, para las personas que no haya una discriminación por género, por condición, por etnia, sino que absolutamente haya una oportunidad de forma valga la redundancia, igualitaria para todos. Que haya una mejor cobertura de la eficiencia de la seguridad social, que absolutamente todos los derechos laborales son irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un trabajador y el trabajador dice, no, venga, yo no quiero que me afilien ni a salud ni a pensión, pero quiero que me dé esa plata, ¿sí? No me afilia a ningún fondo de pensión ni me pague seguridad, porque pues yo no quiero eso, soy muy joven, yo no quiero cotizar para pensión, porque eso quién sabe cuándo me pensione, entonces más bien deme la plata. Eso no se puede, porque los derechos sociales, es decir, la afiliación a salud, a pensión y a riesgos laborales, son derechos irrenunciables. No se puede renunciar a ellos. ¿Listo? Cuando tenemos una vinculación laboral, ese es uno de los principales derechos. Fortalecer el diálogo social entre trabajadores, este diálogo tripartita donde tanto los empleadores como los trabajadores y el gobierno se sienten a poder tener buenas condiciones, tanto para los empleadores como para los trabajadores, ¿cierto? Porque debe haber un equilibrio también. Bueno, ¿y cómo opera este tema normativo en nuestro país? Pues en nuestro país la Constitución Política nos habla en su título 2 de los derechos y las garantías y los deberes. Y en el capítulo 1 habla de los derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales habla en el artículo 25 del trabajo. Entonces, fíjense que vamos haciendo ese recorrido desde la parte internacional y llegamos aquí a nuestro país y nos damos cuenta que también es el mismo lenguaje. Hablamos de que el trabajo es un derecho, una obligación social y goza en todas sus modalidades, sea un trabajo esporáneo, sea un trabajo a largo tiempo, un contrato a término indefinido, indefinido, que haya una vinculación diferente, debe tener una protección especial del Estado. Y toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, dignas y justas. Y lo habla nuestra Constitución Política. Otro elemento muy importante que nosotros tenemos que conocer es el Código Sustantivo del Trabajo dentro de estas normativas, porque el Código Sustantivo es como esa gran norma o esa carta de navegación que nos permite mirar, consultar todos los temas relacionados con los derechos de los trabajadores. Entonces allí, cuando tengamos alguna duda sobre la jornada laboral que estamos teniendo, sobre el tipo de contratación que yo tengo, venga, es que yo hice un contrato laboral, pero fue un contrato verbal, ¿será que eso sí tiene algún respaldo jurídico? ¿Será que eso sí, cómo funciona? Venga, es que me terminaron el contrato y yo creo que no fue justo, entonces puedo consultar en el código sustantivo. Es que venga, que es que creo que en las prestaciones sociales no me reconocieron la prima, ¿será que eso está
Todas esas dudas que nosotros podamos tener en el ámbito laboral, las podemos consultar en el Código Sustantivo de Trabajo. Es allí donde está plasmado y este Código de Sustantivo de Trabajo pues se está actualizando. Ahorita tiene que estar actualizándose con todo el tema de la reforma laboral, lo que se incluyó con el tema de contrato laboral para los aprendices SENA. Toda esa normativa está ahí consignada en este documento que, como les digo, es esa carta de navegación que nos permite aclarar dudas o inquietudes que en algún momento podamos tener. Importante hablar también del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, dentro de sus funciones que tiene, es como esa entidad suprema que precisamente regula, vigila, supervisa cómo se están dando esas relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Entonces, esta entidad es muy importante. Ellos incluso tienen territoriales en las ciudades, tienen oficinas territoriales, donde si hay alguna situación de pronto que yo vea de inconformidad en el tema laboral, yo puedo acercarme allá, hablar con un inspector y contarle lo que está sucediendo y él es el que me guía o me dirige o me asesora frente a estas situaciones de vulneración. Entonces, el ministerio tiene muchas funciones, dentro de ellas, pues promueve el empleo formal, la formación profesional, que haya una cadena de formación y de preparación del talento humano para las empresas, establece políticas y regulación de garantías en cuanto a las condiciones justas y equitativas, protege los derechos de los trabajadores, incluyendo el salario mínimo, la jornada laboral, la seguridad, la salud en el trabajo y la igualdad de género en el empleo. Fomenta la negociación colectiva, es decir, también es ese puente de comunicación entre los empleadores y los trabajadores para poder tener un diálogo colectivo, un diálogo respetuoso, que pueda resolver esos conflictos laborales que siempre van a existir, pero mientras exista el diálogo y la buena intención de las partes, habrá alguna solución a la que se pueda llegar. El tema de la administración de la seguridad social y las pensiones. Bueno, aquí ya vamos finalizando esta temática, que es un poquito larga, pero aquí tratamos de resumirla para que vayamos conociendo un poquito más sobre todo este tema normativo que regula los derechos de los trabajadores. Voy a dejarles este video para que vayamos cerrando. Espérenme un segundito porque creo que así como lo tengo compartido, ustedes no lo van a poder escuchar. Un segundito. ¿Con qué frecuencia ¿Lo escuchan? ¿Me confirman si lo están escuchando, por favor? piensas en las cosas que pasan fuera de tu círculo? ¿Sí lo escuchan? Chicos, que no los puedo ver porque tengo la pantalla compartida. ¿Sí lo están Sí se escuchando? escucha. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, listo. Entonces acá lo vamos a volver a colocar. Círculo más cercano. ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? En ese mundo que no conocemos y del que no queremos saber, pero que nos encontramos de frente, de la manera más insospechada, en cada pequeña acción de nuestro día a día. Detrás de estos datos hay vidas de personas igual que tú, que sufren injusticias, discriminaciones y son despojados de su dignidad viendo vulnerados sus derechos. Todo esto pasa hoy en nuestro mundo, en un mundo que de una forma o de otra todos compartimos. Suponemos que no es el mundo que desearías. ¿Te atreves a imaginar el mundo que quieres?
Bueno, entonces la reflexión es a que imaginemos cuál es el mundo en el que queremos vivir y hagamos como el análisis de qué estamos haciendo desde lo que diariamente nos desempeñamos, ¿cierto? Lo que diariamente hacemos desde nuestra casa, de nuestro ámbito laboral, desde nuestro ámbito educativo, qué estamos haciendo para poder conseguir ese mundo ideal que todos nos imaginamos, pero que a veces exigimos, pero no damos. Entonces es como la reflexión final que queremos dejar dentro de esta actividad. Bueno, vamos a ir mirando entonces ahora cuál es esa evidencia que debemos entregar para poder cumplir con el resultado de aprendizaje. Bueno, entonces en este momento, para este punto de encuentro, vamos a hacer un taller sobre características del trabajo en contexto local. ¿Y qué quiere decir eso? Pues bueno, lo primero que tenemos que volvernos nosotros es como hacer una radiografía, un diagnóstico de cómo es esa actividad económica en nuestro municipio, en donde vivimos, en la ciudad, en la localidad, en el barrio, cómo se mueve la parte económica, cómo es el tema del trabajo, será que hay mucha informalidad, será que hay mucho vendedor ambulante o por el contrario hay empresas que generan empleo con condiciones de vinculación y cumplimiento de derechos laborales o no hay oportunidades, hay mucho desempleo. Bueno, ¿cómo se está dando? Vamos a hacer como esa radiografía en primer momento de cómo se da esa dinámica económica en ese contexto donde ustedes diariamente están, diariamente viven, escuchando pues esas experiencias también con sus familiares, con la comunidad, ¿cierto? Que lo viven día a día. Entonces, en este taller vamos a hacer dos actividades. Primero, vamos a contestar estas dos preguntas teniendo en cuenta ese contexto local donde ustedes viven. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio, de su región o localidad? ¿Qué es lo que ustedes ven que se mueve más? ¿Qué es lo que jalona la economía en ese lugar donde ustedes están viviendo? Y segundo, van a describir cómo es el trabajo en esa región y ese municipio. ¿Cómo ven ustedes la dinámica del trabajo en ese lugar donde están viviendo? Entonces, vamos a resolver estas dos preguntas con la perspectiva que ustedes ven en su día a día. Segundo, van a realizar una línea de tiempo. Una línea de tiempo teniendo en cuenta un documento que se llama Fundamentos de Economía. En este Fundamentos de Economía, lo que hacemos es poder mirar cómo el trabajo ha venido evolucionando, que hablábamos al comienzo de la intervención, de la sesión, hablábamos cómo el trabajo ha sido protagonista e importante en el desarrollo de las personas, pero aquí vamos a mirar cuáles son esas fechas especiales en las que el trabajo estuvo ahí latente en el desarrollo de la humanidad. Entonces, ustedes van a analizar este documento. Si quieren, al final ustedes me recuerdan y yo se lo comparto en el grupo, en el WhatsApp, para que de pronto no tengan ninguna dificultad, de pronto en la biblioteca virtual del SENA, en bajarlo. Yo le puedo compartir el documento ahorita y ustedes lo consultan fácilmente. Importante, si ustedes van y buscan línea de tiempo, fundamentos de economía en la IA o hasta en Canvas, les va a salir ya muchos porque seguramente compañeros suyos ya lo han hecho. No pierdan la autenticidad, no pierdan lo que es el aprender. Hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar, pero no busquen cosas que ya están hechas porque pues digamos que la idea es que podamos aprender, conocer, indagar de estos temas tan importantes. Ustedes pueden utilizar cualquier plantilla en cualquier medio digital. Ustedes tienen el perfil y son mucho más creativos e innovadores por el perfil que tienen profesional. Pueden buscar, pero lo más importante es que sean auténticos, que ustedes lo desarrollen. Una copia fácilmente se identifica, ¿sí? Fácilmente. Entonces, léanlo, tomen una plantilla, elabórenlo, pero que sea de su propia autoría. Eso sí quiero reiterarlo, de que haya como esa decisión de cada uno de ustedes de hacer las cosas de forma transparente, idónea, sin ir a copiar o a plagiar otros trabajos, porque pues, realmente no es el deber ser, ¿cierto? Bueno, sigamos. Entonces, en este taller, ¿qué es lo que vamos a entregar? Entonces, vamos a entregar un documento
que debe tener pues el título, es decir, la portada de ese documento, que ya nosotros en nivel de profesión, de tecnólogos de educación superior, pues debemos exigirnos un poquito más en la entrega de nuestros trabajos, que tenga una portada bien bonita, bien organizada. A veces me han mandado trabajos donde ni siquiera se fijan y pegan las imágenes y la imagen se corre y queda arriba en la portada. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa entrega de los trabajos. Entonces, el título, la introducción, la solución de las preguntas, que son 2 nomás, la línea de tiempo y al final las conclusiones. Queremos saber ustedes qué opinan sobre esto que indagaron, lo que vieron en la dinámica de su región, cómo ven ese tema desde su propia mirada, cómo lo sienten. Queremos saber cómo esa conclusión que ustedes pueden sacar y esa apropiación de los conceptos, ¿no? Y por último, la bibliografía. Entonces, yo les voy a dar el documento, pero si ustedes quieren consultar en otro lugar, en otra fuente, está muy bien, está perfecto, lo podemos hacer siempre y cuando citemos la bibliografía, que es muy importante. El producto es el informe con el desarrollo del taller en PDF, mínimo 3 hojas. Para hacer el envío de la evidencia debemos remitirnos a la AP4, Derechos Fundamentales, Taller sobre Características de Trabajo en Contexto Local, que pertenece a la Guía de Aprendizaje 5. Ese es el código de la competencia 210-201-501. Resultado de aprendizaje 1, instrumento de evaluación 01. ¿Cuándo inicia la competencia? La evidencia ya está habilitada desde el día de hoy, quedó habilitada desde las 00 y va a estar al 17 de septiembre. Tengan cuidado también de no dejarse acumular de muchas evidencias, traten de ir sacando en los tiempos, de adaptarse a estos tiempos. Yo sé que a veces es difícil, tenemos muchas cosas, muchas otras evidencias que entregar, pero traten de administrar muy bien su tiempo para que no se vayan acumulando de tantas evidencias. Aquí como una ruta rápida para que hagamos como ese recorderis. Yo sé que ustedes son expertos manejando la plataforma, pero pues acá como un recorderis muy fácil. Entonces, fase 2, elaboración de piezas gráficas. Estamos en la actividad de proyecto 4. Aquí en material de formación, ustedes pueden desplegar y van a encontrar todo el material de formación, de apoyo de derechos fundamentales. Ahí ustedes pueden consultar también para poder desarrollar o indagar o profundizar más los conceptos. La guía 5, que habla también, ahí está especificado de cómo van a desarrollar la actividad, y la evidencia de las evidencias de esta guía 5. Entonces le damos clic en evidencias guía de aprendizaje 5 y allá nos van a explicar todas las evidencias que tenemos en este momento. Entonces, taller de matemáticas, bueno, todo. Al final está la de derechos fundamentales. Taller sobre características de contexto local. Entonces, allá vamos, le damos clic y es allá donde ustedes van a encontrar el lugar donde van a remitirse para cargar la evidencia y van a encontrar 2 documentos. Un documento que es la guía, como una guía para desarrollar la evidencia, es decir, la misma información que está en la guía 5, pero aquí solamente habla de los derechos fundamentales. Entonces está como muy resumidito para que ustedes lo puedan hacer. Y está nuestro instrumento de evaluación, que es el que trae como los criterios de cuáles son los porcentajes que se tienen en cuenta para poder evaluar la evidencia, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden consultar esos 2 documentos que les va a ayudar a desarrollar de forma más acertada y adecuada la evidencia. Bueno, aquí tengo, a ver si me lo descarga. Ahí en donde dice anexo guía, este es el documento. Entonces ahí les dice qué es lo que tienen que hacer. Está el link. Como lo que les estaba explicando ahorita, pero pues para si lo quieren consultar, ahí está supremamente claro para que lo desarrollen. Listo, chicos. Entonces, abro el espacio para dudas y inquietudes que puedan tener. Todo quedó muy claro. ¿Todo está clarísimo? ¿No hay preguntas? Bueno, Luis Daniel dice que sí, con el dedito arriba. Bien.
Muy claro, profe, perfecto. Entonces, les voy a compartir el documento, si les parece, de Fundamentos de Economía para que les quede más fácil consultarlo. Se lo voy a colocar ahorita en el WhatsApp, en el grupo, para que ustedes lo puedan consultar ahí, ¿listo? Y pues bueno, desearles una feliz noche, agradecerles por su espacio. Aquí esta noche muy atentos. Espero que puedan desarrollar su evidencia de forma fácil, acertada, que puedan ampliar sus conocimientos y nos encontramos en la segunda sesión de Derecho Fundamental. Entonces, feliz noche y feliz descanso para todos.